Este es un nuevo tema que vamos a tener, es para el segundo parcial. De este tema no lo vamos a abordar tan de lleno como lo es la carta solar. La carta solar es un tema muy importante que debemos de seguir viendo y trabajando, ¿verdad? Si aún hay varios que todavía tienen dudas, comuníquense conmigo para que poderles apoyar y poder aportar a lo que es la carta solar, porque para mí es muy importante que lo tengan muy en claro, ¿verdad? Pero ya del día de hoy, pues es un nuevo tema, ¿verdad? El que vamos a tener, ya estamos en la semana 10, me parece que ya solo estaremos la siguiente semana, y a la semana 12 es temas de segundo parcial, ¿verdad? Entonces, con respecto a los cuadros de Mahoney que vamos a ver el día de hoy, hay una definición, ¿verdad?, que es una herramienta para el arquitecto diseñador que permite solucionar las necesidades técnicas de un proyecto arquitectónico basado en variables climáticas que proporciona confort. Los cuadros de Mahoney ya no son muy utilizados actualmente, ¿verdad? Hay bases, herramientas tecnológicas que han venido a realizar todo el trabajo que nosotros hemos estado haciendo a mano. Y uno de esos aspectos son los cuadros de Mahoney. Los cuadros de Mahoney son tablas, jóvenes, son varias tablas en las que se va definiendo según datos climáticos que son proporcionados por estaciones. Y en Guatemala hay diferentes estaciones por medio del INSIUME, por medio de la CONRED, de que nosotros podemos ir tomando esa información, ya que ellos son el ente del Estado que proporciona todos esos datos que influyen en lo que nosotros vemos en las noticias, en lo que nos llega al celular, de las probabilidades de lluvia, de viento, soleamiento, lo que nosotros vemos que nos están indicando, ¿verdad?, con respecto a lo que va a suceder, es el tiempo, ¿verdad? Y los datos climáticos, pues nosotros ya sabemos que son datos basados no en el momento necesariamente, sino en lo que se ha analizado en una temporada determinada. Por lo que para poder trabajar los cuadros de Mahoney se necesita una gran cantidad de datos y tabulación para poderlos hacer. ¿Cuál es el propósito? Que el diseño proporcione por medio de los materiales, de la ubicación, de ventanas, aspectos, mejorar el aspecto climático de los habitantes y dar confort. Se requiere investigar datos muy específicos mensuales de temperaturas diarias máximas y mínimas, humedades relativas y precipitación en milímetros, ¿verdad? Entonces, esta información, ¿dónde la encontramos? Pues en el INSIBUME, ¿verdad? Nosotros nos vamos a la página del INSIBUME y ahí nos vemos, ¿verdad? Por ejemplo, acá este es el mapa de la República de Guatemala. Nosotros vemos dónde hay ubicadas estaciones, vemos que son muy pocas. Miramos que aquí, por ejemplo, en el departamento de Jutiapa, pues solo se marcan 2. Y de esas 2, muy probable una funcione y la otra tal vez funcione o no funcione, ya que muchas de ellas, según los que nos explicaba en una ocasión un ingeniero que me dio clases, ¿verdad?, de que se cuenta con muy poco apoyo económico, ¿verdad?, recurso económico para darle viabilidad a lo que son las estaciones. Y muchas veces cuando se están cuidando y se tienen en uso, hay vandalismo, se roban el metal para poder venderlo como chatarra. Entonces sí es muy complicado.
Pero nosotros, si quisiéramos utilizar los cuadros de Mahoney, tendríamos que ver qué estación es la más cercana, ¿verdad? Y poder trabajar con ella. Si nos damos cuenta, pues es muy poco, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, están todos los parámetros que nosotros necesitaríamos utilizar, ¿verdad? Del INSIBUMEN. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, de temperaturas de enero a diciembre, y si nos damos cuenta está de 1990 a 2010. Entonces, los cuadros de Mahoney, por eso es que en el curso no los vamos a ver detenidamente, porque llevaría demasiado tiempo el poder adquirir los datos y tablados. Pero la finalidad de los cuadros de Mahoney es lo que nosotros hemos estado comentando, de que el ambiente sea un ambiente de confort, dependiendo de toda la variabilidad climática que está surgiendo alrededor. Entonces, tiene tres posibles indicaciones: sensación térmica de calor, sensación térmica de frío y confort. Para los cuadros de Mahoney hay una serie de indicadores de los cuales se requiere trabajar, y son importantes de tener, ¿verdad? Por ejemplo, vemos un cuadro que va a decir H1, que dice: debido a la humedad y el calor es necesaria la ventilación. H2, debido a la humedad y el calor es recomendable la ventilación. H3, debido a la intensidad de precipitación es necesario poner protección para la lluvia. Si nos damos cuenta, estas serían ciertas regiones, ¿verdad?, de Guatemala, en la que la humedad o la lluvia se encuentra en un punto. Recordémonos que somos un país tropical, ¿verdad? Entonces, por el tipo de vegetación, las altitudes en la que nosotros nos encontramos, pues la humedad varía. Otros indicadores a tomar en cuenta es el H1, H2 y H3. El H1 es la utilización de la inercia térmica, que ayudará en el confort interior del edificio. H2, puede ser necesario dormir en el exterior. H3, el frío, es necesario disponer de mecanismos naturales o artificiales de climatización. Si nos damos cuenta, en estos aspectos, como que la temperatura es más elevada y se requiere de mayor ventilación en algún momento dado, o utilización de materiales para poder tener una temperatura agradable, ya que en el exterior la temperatura es mayor. Estas tablas también dan recomendaciones arquitectónicas, en las que nosotros clasificamos 8, que es el trazado, el espaciamiento, movimientos de aire, aberturas, muros, cubiertas, el hecho de dormir al aire libre y protección contra la lluvia. Con respecto a estas recomendaciones que nos da Mahoney, está el trazado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debe de ubicarse el edificio? La disposición de la casa, la orientación para disminuir la exposición del sol, o bien plan compacto con un patio interior, como por ejemplo las recomendaciones H1 y H3 están con respecto a lo que es el trazado. El último plan se dará en los casos donde la inercia térmica es necesaria todo el año y los meses de frío no superan los 4. Entonces, aquí vemos que esta forma y esta recomendación está más basada en un clima cálido, ¿verdad?, donde el sol es el mayor conflicto en la temporada. El espaciamiento es una organización espacial, es un espacio entre edificios. Básicamente se trata de decidir si se va a dejar espacios para la circulación del aire o no. Pero entonces, nos damos cuenta actualmente, para nosotros la ventilación es un aspecto muy importante, el viento es muy importante, porque eso nos permite a nosotros mantener un ambiente más sano y no llegar a ser un edificio enfermo, en que el edificio es quien enferma a las personas por la contaminación que se genera internamente.
Entonces ya lo que es la circulación y ventilación es algo que debemos de tomar en cuenta en todos los aspectos. El movimiento de aire, ¿verdad? Pero si a nosotros nos lo quisiéramos indicar de una forma más técnica y actualizada, diría movimiento de viento, ya que nosotros sabemos que el aire es un término común, ¿verdad? Pero el aire no se mueve, sino que es el viento, ¿verdad? En donde nosotros vemos que la ventilación cruzada es un punto importante que si nosotros lo llegáramos a tener, permitiría un mejor confort. Pero también en otras clases nosotros vimos que hay pozos de ventilación que no podemos trabajar, chimeneas de ventilación. Y aquí nos damos cuenta que también está utilizando ciertos indicadores para esta recomendación arquitectónica, que son H1, H2 y A1, ¿verdad? En el que Mahoney nos está recomendando los indicadores dependiendo de esta recomendación arquitectónica de lo que es la ventilación. Es un compromiso entre el grado de humedad que requiere la circulación de aire y la inercia térmica requiere la conservación del clima interior. Con respecto a las recomendaciones 4 y 5, que son aberturas de vanos de ventanas, tamaño de las aberturas del edificio para la circulación interior del aire, que recomiendan los indicadores A1 y A3. De nuevo, la necesidad de conservar el clima interior determina el tamaño y estas aberturas, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que podrá ser que el tamaño de la ventana no se quiera muy grande, ya que se requiere menor ventilación o el clima es diferente, ¿verdad? Pueda que haya demasiada humedad o muy poca humedad en el aire. Entonces, por eso es la recomendación de las ventanas o su ubicación dependiendo de los vientos dominantes. La protección de aberturas, nos damos cuenta que aquí contamos con un voladizo. El voladizo permite que la radiación solar no entre directa, pero que sí llegue iluminación al interior. Y aquí sugiere pues varias maneras de poder trabajar con persianas o sobre muros para que se pueda tener esta protección. Aquí dice protección de las aberturas, se indica si es necesario la protección contra la radiación solar directa cuando los meses de frío no superan los 2 y contra la lluvia cuando los meses de fuertes lluvias no superan los 2. Entonces recomiendan los indicadores H3 y A3. La sexta recomendación arquitectónica que dan los cuadros de Mahoney, ¿verdad?, son con respecto a los muros. Se decide si es necesario construcciones ligeras, como una construcción ligera podría ser para nosotros una pared de block colocada soga, ¿verdad?, que es lo que comúnmente nosotros vemos, o construcciones ya masivas, para tratar de evitar que la radiación afecte más en lo que es el interior, o doble muro o muros cortina, ¿verdad?, que contengan ventilación o un colchón de aire en el interior para permitir que sea más agradable el espacio. La recomendación 7, que es el techo, ¿verdad? 3 posibilidades de construcción ligera y reflectante con cámaras de aire. Aquí vemos las salidas del techo de manera cenital. Una de las maneras más interesantes de poder refrescar un ambiente siempre va a ser un techo con aberturas cenitales. Esta es una forma totalmente comprobada porque el aire caliente sube y al subir el aire caliente, pues el aire fresco que entra por las ventanas lo eliminará del espacio y mejorará lo que es el clima en el interior, ya que está saliendo el dióxido de carbono que nosotros mismos producimos. Aquí vemos una nota que dice no deberá utilizarse iluminación cenital en aberturas protegidas con vidrio en las cubiertas, mucho menos en zona tropical. ¿Qué quiere decir esto? A veces nosotros tenemos como común las cúpulas, y las cúpulas cuando las trabajamos con vidrio, pero son zonas donde la radiación solar, por ejemplo aquí en Jutiapa, una cúpula que tuviera vidrio,
se volvería más bien un área más cálida en el interior, afectaría el espacio, los muebles, ya que la incidencia sería muy directa, no sería recomendable, por ejemplo, los bloques de vidrio. Cuando nosotros no tenemos cómo iluminar, venimos y se nos ocurre colocar bloques de vidrio en los techos, en las terrazas, o láminas translúcidas, y eso ciertamente iluminará, pero lamentablemente la temperatura la elevará en el interior. No es recomendable para ciertas áreas. Entonces, sí es de considerar estratégicamente cómo se va a colocar. Los espacios exteriores se indica si es necesario disponer de un emplazamiento exterior para dormir, si es necesario. Para esto, pues ya lo veríamos en una situación bastante fuerte, ¿verdad? En la que se requiera una ventilación mayor, ¿verdad? Ya que sería un clima muy radical por la noche. Un ejemplo, ¿verdad? Para lo que sería el cuadro de Mahoney. Bueno, esta ya lo leímos, ¿verdad? Las H1 mencionan mucho la humedad, la intensidad pluvial, la ventilación. La A1, A2, A3 nos damos cuenta más para climas cálidos, en los que se requieren alturas mayores, ¿verdad? Y esto es un ejemplo de unos cuadros, pero muy resumidos, que yo les voy a presentar, porque para poder llegar a estos indicadores se debieron evaluar 10 cuadros anteriores. Por esa razón nosotros no lo vamos a utilizar en el proyecto, da más que todo como conocimiento teórico general de la importancia de los cuadros de Mahoney, ¿verdad? Pero no los vamos a trabajar de manera a mano, ¿verdad? No lo vamos a hacer, sería un proyecto muy largo, ¿verdad? En el que tendríamos que utilizar varias semanas. Entonces, después de analizar todos los cuadros del INSIBUME que nos proporciona en toda la información, nosotros venimos a llegar a tomar en cuenta los indicadores de humedad y los indicadores de aridez que da Mahoney, y en base a todos esos datos llegamos a estos resultados, que por ejemplo aquí, en este ejemplo, movimiento de aire indispensable dice 10. ¿De dónde salió el 10? Este 10 lo sacamos de enero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces, en 10 meses del año tenemos esta situación, este indicador que se dio en base a todo el análisis que se hizo de cuadros. Máximo de aire conveniente, por ejemplo, en este proyecto no hubo, por eso se colocó 0. Protección contra la lluvia, en esta área, pues la lluvia está más enfatizada para los meses de mayo, julio, agosto, septiembre y octubre, que prácticamente es lo que nos afecta a nivel nacional, pero en el caso como Jutiapa, ¿verdad? Y en otros departamentos, pues llueve menos por la ubicación y por el viento. El viento también afecta a que las nubes no vengan. Igual manera, las montañas y la topografía de nuestra república es la que a nosotros, y la altitud sobre los metros del nivel del mar es la que nos afecta con respecto a la lluvia. Entonces, aquí se analizaron varios aspectos de los indicadores que Mahoney proporciona, y en base a eso se sacaron estos valores. Y en base a estos valores, aquí hay dos cuadros de indicadores, está el de humedad y el árido, y aquí están los indicadores que nosotros vimos, el H1, H2, H3, A1, A2, A3, y aquí están los datos que nosotros adquirimos de esta tabla. Entonces, tenemos luego los indicadores para el croquis, ¿verdad? Recomendado, que son los mismos datos colocados acá. Y aquí nos damos cuenta que hay una serie de números y una serie de indicadores, ¿verdad? De indicaciones y recomendaciones.
Estas recomendaciones son las que nosotros leímos del trazado, del desplazamiento, movimientos de aire, aperturas, muros, cubiertas. Esto es lo que nosotros ya leímos de manera un poco más despacio, igual acá. Pero entonces Mahoney, por ejemplo, si nosotros vemos en este indicador, marca que requiere el número 11, que el número 11 dice aberturas medianas entre 20 y 40%. Entonces el resultado que nosotros vemos acá, que es alto, tenemos un 10, entonces se requeriría ese tipo de recomendación para que nosotros cubramos perfectamente la necesidad de lo que va a querer ese ambiente de confort, dependiendo de las recomendaciones que Mahoney da en sus indicadores y análisis. Entonces, en base a esto, pues ya se podría diseñar y se podría dar las recomendaciones de cómo va. Para llegar a esto, es muchísimo trabajo que lo vamos a ver de otra manera más compacta, más práctica. Aparte también que la carta solar pues, nos permite ver la disposición de las aberturas, si necesitamos voladizos, ¿verdad? De cuánto va a quedar los cierres, los tinteles. Entonces eso a nosotros nos ayuda con cierta información. Entonces estos son los cuadros de Mahoney en su resultado, ¿verdad? No en todo su proceso de elaboración, pero sí en su resultado y las recomendaciones que él da en base a lo que nosotros nos dio con respecto al análisis climático. Entonces, los cuadros de Mahoney, después de un análisis climático, el diseñador debe detenerse para reflexionar en cómo lo va a diseñar, ¿verdad? Y cómo va a venir y realizar sus recomendaciones en base a todo lo que él genera, ¿verdad? De la protección solar, de la ventilación, de la iluminación, que se debe de tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, esta ha sido la explicación de lo que son los cuadros de Mahoney, ¿verdad? En manera teórica, para que nosotros tengamos una idea general de lo que el cuadro de Mahoney nos quiere dar a nosotros, dar a entender y apoyar. Me gustaría saber si tienen algún comentario. ¿Algún comentario, jóvenes, de lo que son los cuadros de Mahoney? Muy bien. No hay. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a continuar. Entonces, con respecto a los cuadros de Mahoney, ¿qué fue lo que nosotros aprendimos? ¿Qué vamos a poner en práctica? Realmente solo vimos a aprender conceptos básicos. Eso fue lo que vimos de los cuadros de Mahoney, ya que nosotros no los vamos a utilizar como metodología, vamos a utilizar otras más compactas que nos pueden ayudar, pero sí es importante que sepamos que están los cuadros de Mahoney. Entonces, aprender conceptos básicos para la utilización de sus cuadros de Mahoney. Entonces, en los grupos que ya tienen establecidos, ¿verdad? O lo pueden hacer de manera individual, ustedes decidirán. Solo quiero que investiguen un caso análogo. No es que ustedes lo trabajen, lo realicen o lo hagan. Solo que ustedes investiguen un caso análogo donde utilizaron los cuadros de Mahoney. Entonces, van a elaborar una pequeña presentación con audio en PowerPoint. No debe ser una presentación larga, no lo tienen que explicar paso a paso, no es el propósito.
sino que solo que ustedes identifiquen los aspectos, ¿verdad?, de lo que son los cuadros de Mahoney y lo van a presentar en 3 o 4 a lo más diapositivas en PowerPoint, ¿verdad? Aquí me confundí yo, dice archivo Word, pero realmente lo van a enviar en PowerPoint porque solo le van a colocar audio, ¿verdad? Lo pueden trabajar como ya los grupos que tienen establecidos y sería para el 13 de septiembre. ¿Tendrían alguna duda con respecto a los cuadros de Mahoney y a la actividad que van a realizar? Arqui, ¿es para mañana? Ay, Es para mañana, Arqui. me confundí con la fecha, jóvenes. Esto lo elaboré antes y no, sería para el siguiente domingo. Ah, bueno. Sí, Gracias. yo lo elaboré ya hace días y yo me confundí porque sí tiene razón, hoy es 12. Gracias por la aclaración. No, es para el siguiente domingo, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Arqui, ¿el audio que tenemos que decir y leernos la presentación o...? Sí, es como cuando ustedes exponían, ¿verdad? Que Ah, daban, es una exposición en audio. ajá, de algo muy sencillo. Esto es el cuadro Mahoney, se utilizó en este cuadro, en este caso, o en este diseño, o en este proyecto, ¿verdad? Y algo relevante de lo que ustedes hayan visto de eso, ¿verdad? Pero no Ah, es una está bien. explicación detenida de cómo lo resolvieron, cómo lo utilizaron, porque no nos alcanzaría una semana, porque es bastante el análisis que se hace del clima. Entonces, más que todo es el hecho de cómo finalizó la investigación y utilización de los cuadros de Mahoney en cierto proyecto. Está bien, Arqui, muchas gracias. Muy bien, Denis. Muy bien, entonces esta actividad pues ya la tenemos acá abierta, ¿verdad? Ninguna de las actividades que hemos trabajado les he dejado fecha límite, ¿verdad? Ha estado abierto, lo he considerado así porque indefinidamente yo no sé en qué situación se encontrará cada uno, cómo estarán. ¿Verdad? Entonces no quiero afectarlos. Estos no han tenido fecha de entrega, pero sí quiero motivarlos, ¿verdad? Porque han sido muy pocos los punteros, ¿verdad? Los responsables en los que han trabajado, ¿verdad? Y de hecho yo creo que son los que más se conectan y los que más están, los que han podido conectarse, trabajar o me han estado preguntando por WhatsApp, ¿verdad? Cómo van o algunas dudas, son quienes están trabajando. Entonces yo ya tengo identificado al grupo que está como puntero en este curso, pero se me está quedando prácticamente la mitad. Ustedes son 24 y estamos trabajando 12. Estamos pensando entonces qué está sucediendo con el otro grupo. Recordemos, por ejemplo, para lo que es el conversatorio virtual, si nos damos cuenta, publicaciones totales 6, el que debió de haberse realizado para esta semana. Por eso no vamos a tener foro el día de hoy, porque hoy tocaba, pero prácticamente siguen siendo los mismos jóvenes los que están siendo puntuales, los que están trabajando, pero se me está quedando la mayoría. Todo este tiene notas, ¿verdad?, con respecto a lo que se está trabajando. Entonces, yo quisiera animarles, ¿verdad?, a los que no se han puesto al día que lo hagan, porque se están quedando atrás con sus actividades. No, por ejemplo, el foro conversatorio virtual lo voy a seguir dejando todavía libre,
pero ya el siguiente sábado yo publico ya el otro, porque no nos vamos a atrasar en nuestra calendarización, vamos a ir según nuestra calendarización, pero los que no se están poniendo al día se van a quedar atrás, se van a ir quedando, y yo considero que el apoyo se les está dando, se les está brindando, pero ya que es de manera virtual, no es obligatorio, igual que estén en las sesiones, porque pueden tener un fallo de luz, algún inconveniente, alguna situación de conexión, pero sí están grabadas las semanas como por el hecho de decir, mire, aquí yo no comprendo tal tema, pero ya pasaron 3, 4 semanas y no he visto ninguna. Entonces yo creo que de eso no se trata tampoco, tener estas sesiones virtuales, de dejar pasar tanto tiempo. Sí les invito a que se pongan al día, ¿verdad? También subí un video de apoyo que lo veremos más tarde, ¿verdad? Entonces, para esta semana, pues esto sería lo que debemos de trabajar, ¿verdad? Con respecto a un nuevo tema, ¿sí? Yo tengo una duda. En la tarea de la actividad 9, usted me marcó en el segundo plano que dice hizo falta el azimut en plano, dice, pero no entiendo a qué se refiere. Ok. Tú te vas a poder conectar a la siguiente... ¿A Zoom? Sí. Va. Sí, para que veamos todos esos detallitos si tú quieres en esa reunión. Aunque yo creo que lo voy a terminar haciendo en Meet, ¿verdad? Pero no la quiero hacer conjuntamente con esta sesión para que quede específicamente esto para lo de los cuadros de Mahoney. Gracias. Muy bien. Bueno, muy bien, chicos. Entonces yo creo que esto sería lo que vamos a ver de los cuadros de Mahoney. Ahorita, en un momento, yo vuelvo a enviarles un nuevo link para que vuelvan a unirse, para que podamos continuar, pero ya con el tema de carta solar, ¿verdad? Me alegró saludarlos, jóvenes. Pasen buenas tardes. Gracias, Arqui. Arqui, ahorita mismo ingresamos a la otra clase. Sí, yo les voy a